Cultivate con el Sensei. Llega la media hora de historia con el profesor Alejandro Jiménez. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose bright stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we... Qué divina, Lauricita, que canta. Es una niña, para los que nos están viendo por 970 Universal TV, es una niña cantando con la camiseta de Los Ángeles Galaxy antes de un partido de la MLS. Bienvenido, Alejandro Jiménez. ¿Cómo de dónde es? ¿Qué nacionalidad es esa nena, por favor? Esa nena se llama Malia Emma y el apellido es Jandra Wijaja. La niña es estadounidense, pero hay que ver qué descendencia tiene. Claro, pero ella son indonesios. Ahí va, Ella nacida en Estados Unidos. En el año Padres 2018, partido Los Ángeles Galaxy contra el Seattle Sounders, cantó el himno y Zlatan tuiteó, Zlatan Ibrahimovic, que en ese momento era jugador jugaba ahí en los Galaxy. de los Galaxy, tuiteó MVP del partido, que es Most Valuable Player. La ¿no? mejor, sí. La MVP. Impresionante, incluso en algún momento, escúchenlo, lo buscan, niña cantando el himno de Estados Unidos y les aparecen varios. Pone una voz negra, esas voces así, pero impresionante, es una cosa que y me pareció mucho mejor que, bueno, por supuesto que Lady Gaga. Ahí sí, atrás a los gritos, la nena. Sí, es chiquita, sí. Es una pioja, le va a ir muy bien. Sí. El himno es una música de Francis Scott Key, 1814, la letra, y dice algo así como que puedes ver con la primera luz de la aurora lo que con tanto orgullo saludamos en el último destello del crepúsculo. Habla más bien de símbolos y íconos de Estados Unidos, la bandera, y habla de cohetes y bombas, ¿no? Es lo que se llama The Star Spangled Banner, que es la bandera estrellada, así se llama el himno, ¿no? O sea, que tiene que ver con esa bandera tan característica de los Estados Unidos, que quienes han ido a Estados Unidos pueden ver que está en todos lados. Está en los shopping, está, bueno, hay que hablar de edificios públicos, pero es como acá fuéramos a un shopping y hubiera una bandera uruguaya, cosa que bastante, digo, no nos cierra. No. En cambio en Estados Unidos es habitual eso que no es política de Estado tampoco, sino simplemente es un poco ese espíritu patriótico que tiene que ver con los Estados Unidos de América, United States of America, y le voy a... Sí, que tiene la bandera puesta en cualquier casa de familia, por más que no sea fecha patria. Y esta noche los fuegos artificiales, que por ejemplo en Navidad y Nochebuena y en Año Nuevo no suena. No tira. Acá nosotros sí, pero ahí evidentemente no, y sí el 4 de julio. En los Estados Unidos, o sea, vamos a hacer una historia comparada. ¿Saben lo que es una historia comparada? Vamos a comparar y vamos a ver por qué unos sí y otros no. ¿Y con qué voy a comparar? Y capaz que después de esto me tiran algo. Lo que sea, tírenlo, aguantamos. Estados Unidos con América Latina, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿cómo es la colonización ¿cuándo se da esa colonización de América Latina? La de América Latina inició el siglo XVI, obviamente, después del descubrimiento, fin del siglo XV, inicio del XVI. Bueno, Estados Unidos demoró un poco más. En 1607, la primera población es Jamestown, que es en Virginia, y en 1620 llega aquel barco emblemático, el Mayflower, que llega a Plymouth, en Massachusetts, llega con un gran contingente de colonos. Ahí la tenemos una diferencia de casi 100 años entre una y otra colonización. ¿Quiénes eran los colonos? Y ahí ya se empieza a diferenciar. En América Latina eran, obviamente, en el caso de España, hijos segundones, sin hábito de trabajo. Estaba el régimen del mayorazgo. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de Artigas? Que Artigas no era noble la familia cuando se hizo acá. Venían los segundones a ver si podían verdaderamente conseguir acá los privilegios que no tenían allá, ¿no? Porque solo heredaba el mayor. ¿Quiénes eran los colonos de Estados Unidos? Eran agricultores, artesanos, comerciantes, ¿no? Y desde el punto de vista religioso también eran diferentes. Es más que nada católicos, evidentemente en el caso de América Latina.
eran puritanos, anglicanos, cuáqueros, o sea, eran más bien protestantes, ¿no? Y con un sentido del trabajo muy fuerte en el sentido de un gran sentido del trabajo. Camila, que viviste allá, capaz que no sé si se mantiene, ¿no? Ese sentido creo que sí. del trabajo. Hay mucho inmigrante ahora, Me hace acordar, bueno, pero los inmigrantes cuando llegan también llegan a laburar sin parar. A trabajar, Es como, ¿no? como que entras en la rosca esa Sí. de que te va a ir bien si te pones, digamos, lo que quieras al hombro y a sacrificarte. Como que tienen, creo que otra noción del sacrificio. Max Weber, sociólogo, hizo todo un estudio de la diferencia entre América Latina y Estados Unidos por el tema religioso. Dice que la base religiosa de los colonos, esto tal cual lo que vos estás diciendo, es lo que hace que ellos sean más desarrollados que nosotros. ¿Qué pensaban del indio? Este es un tema. Bien. Momentum. Acá los colonos hacían trabajar al indio, lo que llama la tutela, a través de la mita, la encomienda, el corregimiento, las misiones, que es la más potable, que eran los sacerdotes, sobre todo jesuitas, que los hacían trabajar. El resto eran de sometimiento, ¿no? Como por ejemplo la mita que se le daba a los colonos españoles, un campo que lo hacían trabajar con indios, ¿no? Y acá hay una frase muy emblemática, dice: el único indio bueno es el muerto. Dijo eso no Custer, que muchos creían que el general George Custer, que fue un general de mediados del siglo XIX, sino un subalterno que fue Philip Sheridan, que dijo en la conquista del oeste, que es otro tema también la conquista del oeste, cuando prácticamente, o sea, barren con todo lo que es las posesiones de los indios los Cherokees, los Sioux, y van a incorporar ese territorio que hasta hoy en día hay demandas, y hay reservas, por supuesto, indígenas, ¿no? Y demandan todavía territorios que le fueron usurpados, ¿no? Por los colonos, ya hace, en algunos casos, 300 años. Claro, venían y eran topadoras, ¿no? Ahí está, distinto al de América Latina, donde lo hacían trabajar al indígena. Con respecto a la autonomía... Pero y también lo explotaban, hay explotación de también, los por lados. supuesto, de los lados hay explotación. Pero hay una cosa muy importante con respecto a la autonomía. En el caso de América Española, funcionarios españoles eran los que gobernaban, virreyes, gobernadores, capitanes generales. En el caso de Estados Unidos, o de las colonias, también había funcionarios ingleses, pero se empezaban a dar movimientos de creación de organismos como por ejemplo congresos provinciales que se van a dar más cerca de la independencia, que tiene todo un proceso. ¿Ustedes se acuerdan? Esa autonomía que van adquiriendo los colonos dentro del régimen mercantilista tiene que ver con un proteccionismo con respecto a lo que es suyo. Y se acuerdan episodios muy emblemáticos en el 1773, lo que se refiere a lo que llama el Boston Tea Party, cuando tiran, ¿no? El té que viene industrializado desde Estados Unidos, desde Reino Unido, de Londres, lo tiran al mar, ¿no? Ese se llama Boston Tea Party, incluso se recuerda siempre, ¿no? Eso es lo que hace reventar todo, ¿no? Ahí está, y eso es un poco la gota que derrama el vaso. Y el Congreso de Filadelfia de 1776, 4 de julio, que proclama la independencia y da lugar a una guerra, ¿no? Siempre a mis alumnos del liceo les digo, conocen seguramente los Philadelphia 76ers, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la aplicación. Hay una película ahora, ¿sí? Los Sixers, sí. 76ers. Porque son los que juegan al básquetbol. El equipo de básquetbol se llama así, ¿no? Sí, claro. Bueno, la película se llama Garra, que está en Netflix y es de ese equipo. Bueno, y a su vez también vamos a ver que la Constitución del año 1787 establece, ¿no?, la primera república del mundo moderno, ¿no?, con un sistema republicano federal. Eso es fundamental, ¿no?, porque genera una Constitución que está vigente. A ver si alguien me contesta, ¿por cuánto tiempo está vigente? Sin googlear, Sin googlear, ya. No está desde entonces vigente. Manos esa. arriba. Exactamente. Y sí, es la que tiene las cosas de las armas. Pero la no hay ningún país del mundo que tenga una constitución vigente desde sus orígenes. Y la enmienda esa de la libre expresión. La quinta enmienda que se nombra. Cosa mucho. que les complica la vida también a Estados Unidos. Bueno, está vigente, es una cosa increíble. Acá en Uruguay tenemos mucho menos tiempo y ya tenemos 7 constituciones. Que vamos a hablar de eso el 18 de julio. Ellos muy agarrados, están agarrados de esa constitución. Wellington Reyes Abadí, historiador, capaz que ustedes lo recuerdan, Reyes decía una cosa muy, muy interesante. Decía, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué uno es subdesarrollado, el otro desarrollado? ¿Por qué uno, lo que es dependiente, el otro no? Porque
porque uno fueron los Estados Unidos de América del Sur y otros fueron los Estados Unidos de América del Norte. O sea, muy buena definición, en pocas palabras, por qué el desarrollo de uno y no el subdesarrollo del otro, ¿no? Bueno, por supuesto que ahí las figuras emblemáticas o estelares, o las más importantes, son George Washington, que lleva el nombre de la capital, que está en el billete de $1, ¿no? O sea, esta es una cosa que uno a veces no se da cuenta. Y después a ver si se acuerdan o saben Thomas Jefferson en qué billete está. Ay, no. ¿Lincoln está en el de 5? No lo tengo a Lincoln, pero que sí para, tengo... pregunto, hay de 1, de 5 y de 100. No, ¿no? 2, 100. no, 2, Hamilton. De 2 hay también. ¿De $2 también hay? Sí, Hamilton sí. está en el de 5. Jefferson, Thomas Jefferson el de 2. ¿Y cuál está en el de 100? El del pararrayos, Ay, no puede el del ser. pararrayos. Ese es el que más manejás vos. Newton. El del pararrayos, Franklin, Benjamin Franklin. Frank. El pararrayos. Ahora que me mostraste, tenías un montón. Un montón de esos tú que los traes a la radio. Voy a robar Bueno, todavía la no, puerta de no, la 18 radio. julio Tengo, 12, bueno. 18 tengo julio un 12, mate, 20. Después- termo y mate con engel. No. Bueno. Y bueno, y a su vez también tiene que ver, cuando se da este proceso, se termina casi hacia el 1800, el proceso de independencia, las 13 colonias, hay que expandirse. ¿Y a dónde? Expandirse al oeste. ¿Y al oeste de qué? De los Grandes Lagos, que son al norte, que son los que limitan con Canadá, de los Apalaches, ¿no? Que es una gran cadena montañosa, de la Florida al sur y el Océano Atlántico. Esa era un poco la delimitación de las colonias, las 13, pero la expansión al oeste, que tanto se ha estigmatizado y se ha nombrado en películas, en series, ¿no? Lo que el famoso prototipo del cowboy, ¿no? Se va a llevar de distintas maneras, ¿no? Y tiene que ver con se exacerba el nacionalismo de Estados Unidos, ¿no? Por compra, ¿no? Compra la Florida a España en 1819, había comprado la Luisiana a Francia en 1803. Ah, mirá, Florida era de los españoles. Yo no Era, sabía. claro, Florida es el nombre precisamente, de ahí es un nombre hispano, ¿no? Bueno, y de hecho en Texas Sí, también hay sí. un montón de ciudades y pueblos con nombres en español. Con Texas y en California ni que hablar. California ni Pero hablar. aparte de México, eso. Lo de Alaska Claro. es posterior, desde 1867 se lo compra Rusia. Y ahí hay una doctrina muy interesante que es la doctrina Monroe, ¿no? Que en 1823 James Monroe, presidente de Estados Unidos, dice algo así como América para los americanos, ¿no? No intervención de la Europa de la Santa Alianza en aquel momento en asuntos de los nuevos países americanos. Y Estados Unidos va a usar esta concepción para reafirmar su predominio en lo que ya se empezaba a nombrar como el patio trasero, América Latina. Pero además es muy interesante este concepto porque de ahí viene americanos, o sea, cuando se dicen americanos, ¿no? Porque de aquello que dijo Monroe, América para los americanos. A mediados del siglo, por 1845, hay otra doctrina que es la del destino manifiesto, que habla que el suelo de Estados Unidos será un hemisferio, su techo, el firmamento tachonado de estrellas. O sea que hay también como un destino manifiesto de expansión y de influencia de Estados Unidos en todo lo que es América Central, desde el punto de vista geográfico, México, América Central y América del Sur. Y por último, bueno, por colonización, por ejemplo, California, la quimera del oro, la llegada de los hombres buscando oro, ¿no? Desde lo que eran las colonias coloniales, precisamente. Y después, por supuesto, que hay un elemento muy importante que es el ferrocarril, ¿no? Que a partir de 1827, que son los primeros ferrocarriles que unen Baltimore y Ohio, son muy importantes para luego mover tropas en la época de guerras, ni que hablar. Y tú hablabas de Texas, Mariano. Fue un caso muy peculiar. Fue independiente Texas entre 1836 y 45. No es que Sí. fue de México, fue independiente. Fue independiente. Ah. Pero llegó a tener la categoría de Sí, república. sí, llegó a ser un Estado independiente, 9 años nada más, y después fue anexado como Estado 28 en el año 1845, ¿no? En el 60 se da la expansión, no el fin de la expansión, y la llegada al Océano Pacífico, que creo que es muy importante. Eso de que tanto vemos esas películas, y voy a nombrar dos, ya estamos con poco tiempo, dejamos la guerra civil, la guerra de secesión para la que viene, porque el próximo lunes terminamos con esto, me pareció apasionante seguir el hilo, ¿no? Con la guerra de secesión. Y hay dos películas que son realmente muy recordadas, y que 2x3 estamos mirándolas, bueno, que son, una es Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es de dos de las familias de la guerra civil
de secesión precisamente, de 1940, todos recuerdan Clark Gable, Vivian Leigh, ¿no? Con esa música tan característica, que capaz que nos podemos ir con la música de Lo que el viento se llevó, ¿no? A ver, le pido a Mauro, a ver, Lo que el viento se llevó, capaz que nos podemos ir, que es una música también muy, muy recordada, y la otra es Danza con Lobos, que es más moderna, del año 90. Danza. Claro. Kevin Costner. Con Y Kevin Costner, que es, bueno, la historia de amor entre un militar, ¿no? En plena guerra de secesión y Sí. una india. Buena película. Flor de película. Que ganó Son las dos Oscar. largas. Sí, largas. 4 horas, Lo que el viento se llevó. 4 horas Sí, era. sí. Ay, Y- me la hacía larga, y pero no danza. tanto. Sí, sí. Danza está ahí. Sí, sí, Danza sí. con Lobos. Así que bueno, ahí quedamos en la guerra de secesión, norte y sur, y para precisamente tomar ahí ese hilo de conducción que nos lleva al siglo XX y lo que es la consolidación de Estados Unidos como potencia mundial precisamente en el siglo pasado. Vamos a tener segundo capítulo entonces con la guerra de secesión. Tenemos guerra de secesión hasta, yo diría, fin de la Guerra Fría. Y sí, Guerra Fría, Te ahí tiro va. una pregunta para que la responda la Bueno, semana que viene. gracias. California, Sí. ¿se lo afanaron a México o lo ganaron en Sí. buena ley? Que la contesto ahora. ¿Fue un robo? No, la Robí. contesto ahora. California hay una acción. Tira un adelanto. Y hay de las dos. O sea, por un lado hay una acción de invasión, ¿no? Sí. De Estados Unidos, pero también finalmente la compran. California y Nuevo México son compradas. Mirá, Ta. lo desarrollamos la semana que Ahí viene. Nos vamos volando. Hasta acá llegamos. Sí. Así es. Ya viene 970 Noticias. Y luego la oral deportiva. Hasta mañana. Chau, chau. Que tengan todos un buen inicio de semana. Chao, que pasen bien.